bendiga, amado. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos brinda en esta mañana del Señor. Y también recordar que en esta tarde vamos a tener almuerzo pro templo. Así que si usted tiene deseos de colaborar, ¿verdad?, y antes de irse comprar algo, pues pase por el gimnasio. Yo por lo menos voy a pasar por allí para poder, ¿verdad?, compartir de esa bendición. Le damos gracias a Dios en esta mañana por el privilegio que nos concede. Saludamos a cada una de las visitas. Nos sentimos bendecidos de estar en la casa del Señor. Y le voy a pedir que en esta misma bendición busque en su Biblia, como usted sienta, de pie o sentado, pero con reverencia al Señor, en la carta que el apóstol Pablo le escribiese a Filemón. Vamos a estar mirando del verso 4 en adelante, la carta que el apóstol Pablo le escribiese a Filemón. Puede buscar en su Biblia del verso 4 en adelante, como usted decida, de pie o sentado, pero con reverencia a Dios, que es lo más importante en esta mañana. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Me pongo delante de ti para que este mensaje sea desarrollado con amor, con respeto a este que es tu pueblo, por el cual tú enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, y este pueblo se merece un respeto. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que hables a nuestras vidas, a nuestro espíritu y a nuestros corazones, que sobre todas las cosas seamos hacedores de esta palabra y no oidores olvidadizos. Ayúdame a predicar la misma, y yo me encargaré juntamente con el Espíritu Santo de darte toda la gloria, porque es tuya completa, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Gracias. Quisiera predicar bajo el tema en esta mañana, regresando a casa. Vamos a estar predicando en esta mañana bajo ese tema,
regresando a casa. Mientras escuchaba a la pastora hablar acerca de las decisiones, nuestra vida ciertamente se trata de tomar decisiones. Hay personas que yo he visto en el camino que por una mala decisión no salen de una mala condición. Hay decisiones que nos van a ayudar a ser mejores seres humanos, ser mejores personas. Hay decisiones que nos van a ayudar a ser mejores administradores. Hay decisiones que nos van a ayudar a ser mejores hijos. Hay decisiones que también nos van a ayudar a ser mejores esposos. Hay decisiones que nos van a ayudar a ser mejores creyentes en Cristo Jesús. Y una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida es entregarle mi corazón a Cristo. Porque cuando yo miro atrás, puedo decir como en un momento dado dijo el salmista, me acordé de los días antiguos, ahora medito en las obras de tus manos. O sea que la decisión que nosotros tomamos de seguir a Cristo es la mejor decisión que nosotros como persona pues podemos tomar. Escuche bien, la fe en Cristo y el amor a Él o a los santos es más estrechadamente que cualquier relación externa que pueda unir a la gente del mundo. La fe en Cristo y el amor a Él, o sea, a Cristo, debe unir más a los santos, a ustedes, a mí, más estrechadamente que a la gente del mundo. Algo que yo he aprendido en esta carta y en el camino es en poder tratar de tener, mientras yo pueda, quiero enfatizar en esto, en tener una buena relación con los demás. ¿Sabe una cosa? Yo quiero respetarte. Yo quiero amarte y quiero estar unido a ti. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a hacer esto y a tener esas tres cualidades. Cuando vamos a la carta de Filemón, en esta escena vemos una casa, vemos una iglesia y nos encontramos con un problema. Una casa, una iglesia y un problema. El apóstol Pablo le escribe a su amigo Filemón, buscando información. Filemón fue impactado por el evangelio, posiblemente por el apóstol Pablo o por el equipo evangelístico que tenía el apóstol Pablo. Pero ciertamente él sabía quién era Pablo. Y Pablo sabía quién era Filemón y cómo colaboraba con los asuntos del reino de Dios. O sea, cuando vemos esta carta, Pablo enfatiza, saca sus credenciales, no como apóstol, sino como prisionero de Jesucristo, y enfatiza en las grandes cualidades que tenía su amigo Filemón. Es bien interesante porque Pablo no solamente se acuerda de Filemón, ni de los que estaban en su casa, sino que también menciona a Apías, la esposa de Filemón.
No era muy normal que en estos tiempos la mujer, por cuestión de cultura, claro está, nosotros no somos así, pero en aquellos tiempos, por cuestiones de cultura, la mujer pues no se tomaba muy en cuenta. Pero aquí vemos en esta carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente saluda a Filemón, sino que también menciona su esposa Apía. Algo que tenemos que entender era que Apías, la esposa de Filemón, era una ayuda idónea. Estaba ayudando al ministerio de Filemón en su casa como colaborador de Jesucristo para que la obra del Señor pudiese continuar hacia adelante. Qué lindo es cuando nosotros a nuestro lado podemos tener una persona no que nos resta, sino que nos suma para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas o en la vida de nuestras familias. Doy gracias a Dios en memoria de ti. El apóstol Pablo nos enseña en esta carta que él era un amigo. El apóstol Pablo le está diciendo, aún en lo privado, yo me acuerdo de ti en mis oraciones. Me he dado cuenta que tu colaboración, que lo que tú estás haciendo para Dios necesita que en el reino espiritual, en ese ambiente espiritual, haya alguien doblando rodillas, no solamente por ti, no solamente por tu esposa, sino por cada uno de los que están en tu casa, porque allí había una iglesia. Entonces nosotros como creyentes estamos llamados a orar por todos los colaboradores de Jesucristo, no solamente aquí, sino también en el mundo exterior. Pero si yo estoy viendo a alguien que está haciendo algo para Dios, yo me debo motivar a hacer ¿qué? A ser de ayuda, a orar por él. No hacer una carga, no hacer un problema, no hacerme el de la vista larga. El apóstol Pablo no tenía ese carácter. El apóstol Pablo quería ser parte de la bendición de lo que estaba ocurriendo en Colosas. Dicho esto, no era que Filemón era el pastor de la iglesia de Colosenses, porque todos sabemos que era Epafras, también compañero de prisiones del apóstol Pablo, pero Filemón estaba al frente de esa iglesia. Era un colaborador de Jesucristo. Gloria a Dios por todos los colaboradores de Jesucristo de esta casa. Aquí había ocurrido algo. Onésimo, esclavo de Filemón, había tomado una mala decisión. Onésimo, que su nombre significa útil o provechoso, había tomado una mala decisión. Y volvemos a las decisiones. Una mala decisión que yo tome puede impactar la vida de mi familia. Una mala decisión que yo tome puede impactar la vida de mi ministerio. Una mala decisión que yo tome puede hacerle daño o opacar la obra de Dios en la cual yo también me congrego. Por eso nosotros tenemos que tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo.
Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Onésimo tomó una mala decisión y fue desobediente. Toma una mala decisión. ¿Cómo se encontró con el apóstol Pablo? La Biblia no lo registra, pero el apóstol Pablo estaba preso en domicilio en una casa rentada, dice Lucas en el libro de los Hechos. Y alguien comenzó a trabajar o le habló de Cristo a Onésimo, pero el apóstol Pablo se da a la tarea de discipular seriamente la vida de aquel esclavo que había escapado de la casa de Filemón en desobediencia. Lo hizo mal, no cometió un error, él pecó. Tenemos que tener claro algo. A veces decimos cometió un error. Él no cometió un error, él pecó. Él desobedeció. Y a veces puede ser que yo cometa un error, como puede ser que no sea un error, sino que esté en pecado. Y el pecado no es un error, el pecado sigue siendo pecado. Hay que tener esto bien claro. Él desobedeció, se encuentra con el apóstol Pablo, pero Pablo comenzó a aprovechar el tiempo. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sabe una cosa? Cuando Pablo se encuentra con Onésimo, él no trató de entretenerlo. Él escuchó su versión de que se había escapado. Pablo sabía lo que pasaba cuando una persona rompía la ley en Roma. La historia y la ley dice que tenía que ser severamente castigado. Incluso podían hasta quitarle la vida, de acuerdo a la decisión que tomara su amo. Pablo comienza a trabajar con esta vida. Como nosotros debemos comenzar a trabajar con cada una de las personas que Dios pone a nuestro lado. ¿Sabe una cosa, amado? Yo no estoy aquí para entretener a nadie, y a toda persona que se me acerque, con todo respeto lo digo, yo voy a tratar de hacer el trabajo correcto para que esa persona pueda conocer a Jesucristo. Estaba hablando en una ocasión con un muchacho y me dijo, es que eso yo lo sé hacer porque eso lo hacía yo en el mundo. A su nombre. Eso lo hacía yo en el mundo, yo sé hacer eso. Pero yo no sé nada de la Biblia, José. Yo quisiera que alguien se dé a la tarea de visitarme a mi casa o yo sentarme con él por ahí y que me dé discipulado, que me ayude para yo aprender algo. Yo no sé nada, yo nunca he ido a una iglesia. Pero del mundo vengo yo le puedo enseñar a él, del mundo vengo yo. Y ahí es donde nos confundimos. O sea, no podemos confundirnos con tratar de pensar que estamos ayudando a alguien, entreteniéndolo, en lugar de llevarlo con amor a Cristo. Pablo comenzó a trabajar con esta vida. Tan es así, que Pablo se siente inquietado en interceder por la vida de Onésimo. Estamos hablando de Pablo, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre
que su testimonio lo estaba poniendo ¿en qué? En juego. Con esta decisión que él estaba tomando. Estamos hablando de un hombre que se había dado a conocer primeramente por perseguidor, pero que ahora su ministerio y su fama en toda aquella provincia se le conocía como a alguien que había sufrido por el evangelio y por tal razón estaba encarcelado por predicar a Jesucristo. Mire qué interesante, amado hermano, que cuando Pablo comienza a interceder por esta vida, era porque Pablo estaba seguro de que la vida de Onésimo estaba dando fruto. Pablo no estaba intercediendo por cualquier persona. Pablo estaba intercediendo por alguien que él se había dado la tarea de discipularlo, pero a la vez estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Onésimo era parte de la iglesia de Colosa cuando era esclavo, pero no conocía a Cristo. Él vivía en esa casa. Él vivía en la casa de Filemón. Incluso trabajaba allí. Allá había una iglesia. Pero no conocía a Jesucristo. ¿Sabe qué me entristece? Que a veces nosotros podemos confundir a la humanidad. Pues está llegando a la iglesia, él está bien. Y claro, es un buen paso. Es excelente paso. Gloria a Dios por los que deciden llegar a la iglesia. Pero más interesante es no solamente que venga a la iglesia, sino que sea parte del cuerpo de la iglesia. Y más adelante aquí lo vemos. Cuando Pablo comienza a trabajar con esta vida, le enseña a ser leal porque él era desleal. Onésimo era desleal. Ahora Pablo le está enseñando lo que es la lealtad a Cristo, a respetar las leyes, a someterse a sus superiores. Yo no sé tú, pero yo era experto antes rompiendo las leyes. Experto. Pero ya no me atrevo a romper la ley. Yo trato de cuidarme en esa área. Este hombre había roto la ley. Ahora Pablo en su trabajo tenía que enseñarle que lo que él había hecho lo estaba haciendo mal. Lo había hecho mal. Pero a la vez le está dando una enseñanza a Filemón de lo que era relacionarse. En cierta ocasión un escritor pastor dijo: no podemos decir que tenemos lealtad y amor a Dios cuando no somos ni leales ni respetamos a nuestro hermano. Nosotros estamos viviendo en una mentira. Interesante, ¿verdad?
No podemos decir que somos leales a Dios o amamos a Dios cuando verdaderamente ni tan siquiera nos atrevemos a respetar al hermano, ni somos leales a ese hermano. Le voy a contar otro secreto. Y yo sé que muchos de ustedes también. Antes usted se atrevía a faltar el respeto a la gente. Nadie se atrevía. Nadie le faltó el respeto nunca a nadie. Wow, tremendo. Me siento en el cielo aquí. Todos de una forma u otra lo hicimos. Pero ahora lo pensamos. Ahora decimos, yo no puedo hacer eso. Y el trabajo del apóstol Pablo era llevar a Onésimo a esa dimensión espiritual. Pero llevar a Filemón como colaborador de Cristo a poder tener una buena relación con aquel que le había fallado. Es bien fácil yo llevarme contigo cuando Tommy no me ha hecho nada. Eso es bien interesante. Y con el que se presta para hacerte la guerra, que sabe que tú sabes y que tú sabes que te diste cuenta. No somos niños. A su nombre. Este hombre había roto una ley. Pudieron haber tomado cualquier tipo de decisión con él. Porque Pablo lo dice, en otro tiempo había sido un inútil. Era un desobediente. Te falló. Se llevó lo que no tenía que llevar, pero ahora. Wow. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Pero ahora ha conocido a Cristo. Ya no tiene la misma línea de pensamientos. Ya no se expresa como se expresaba antes. Ya no camina como antes caminaba. Ya no toca lo que no tiene que tocar. Ahora tú le das una instrucción y lo hace. Para Pablo haber intercedido por este hombre era porque había visto algo distinto en la vida de Onésimo. Había visto un cambio. Los sentimientos y las maneras diferentes en lo que no es esencial no deben constituir diferencia de aspecto o de afecto respecto a la verdad. O sea, Pablo sabía cuál era la verdad. Tú fallaste, tú lo hiciste mal. Pero no quería tampoco que Filemón estuviese resentido con él. ¿Por qué? Porque Filemón estaba trabajando en la obra de Dios. Filemón era un líder en Colosas. Filemón no podía transmitir amargura. Filemón no podía transmitir odio o rencor hacia Onésimo en el momento de si decidía recibirlo. Me gusta mucho la historia del hijo pródigo porque cuando él cae en sí, que se arrepiente, que él vuelve a la casa, usted ve la actitud del padre que lo recibe como con los brazos abiertos. Pero tuvo que haber un arrepentimiento, cayó en sí, se arrepiente y cuando vuelve a la casa lo reciben como en fiesta, porque hubo un arrepentimiento.
Pablo quería que a Onésimo lo recibiesen no como esclavo. Mire la petición del apóstol Pablo. Yo no te estoy pidiendo que tú lo recibas como esclavo otra vez, sino que ahora tú lo recibas como a un hermano más de la iglesia que está en tu casa. O sea, la petición que el apóstol Pablo estaba haciendo no era cualquier tipo de petición, porque estaba poniendo en juego los demás esclavos que estaban en la casa de Filemón además. O sea, otro podía pensar, bueno, este se fue, hizo lo que le dio la gana, desobedeció y cuando regresó lo premiaron. O sea, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, irme, desobedecer, y cuando regrese, pues no pasó nada. No hay ninguna consecuencia. El apóstol Pablo no estaba pidiendo eso. El apóstol Pablo estaba pidiendo que lo recibiesen como un hermano en Cristo, como alguien de la familia, como alguien que se pudiesen relacionar con él, que no hubiese resentimiento por lo que ya había ocurrido en el pasado. Qué interesante, amado. Es bien interesante. Patrocinar a alguien no rebaja a nadie. Patrocinar a alguien no rebaja a nadie. Y ni siquiera suplicar cuando es estricto derecho podríamos mandar que el apóstol Pablo, gracias Elvin, que el apóstol Pablo comenzó a argumentar en que este hombre antes no era provechoso. Y es que antes ninguno de nosotros podía decir que era provechoso en los asuntos del reino de Dios. Pero una vez aceptamos a Cristo y entra en nosotros el proceso de santificación en nuestras vidas y comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, mostramos un cambio y alguien va a interceder por tu vida. Alguien te va a ayudar. Alguien va a ser de bendición para que tú te posiciones en el lugar en el cual Dios te habló. Algo que me gusta de Dios, que para Dios posicionarte en algo, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Tú solamente tienes que continuar haciendo aquello que Dios te dijo que tú hicieses. No he encontrado en ningún lugar en la Biblia que Dios pida permiso para hacer algo con alguien. E incluso aunque tú no estés de acuerdo, cuando Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer como quiera. Y podemos ver cómo Él intercede. Comienza a hablar con Filemón, le escribe. Y aunque esta carta es una de las cartas más pequeñas que el apóstol Pablo escribió, y es una carta personal, es una carta que está dirigida a Filemón, pero es una carta que está dirigida también a la iglesia que estaba en la casa de Filemón, y es una carta que nos enseña el verdadero evangelio de Jesucristo, porque nos lleva hacia el perdón. Wow. Nos muestra a alguien arrepentido, nos muestra a alguien caminando hacia su propósito, y nos muestra a alguien perdonando, y nos muestra a alguien recibiendo y estableciendo a alguien conforme a lo que en el reino de Dios ya estaba escrito.
regresando a casa. Regresando a casa. Filemón se fue siendo un esclavo. Porque era un esclavo antes dentro de la iglesia de Colosas. Cuando se fue de allí, era un esclavo. Pero ahora regresa siendo un hijo de Dios, siendo un hermano más en la fe. Cuando Pablo intercede por él, le acuerda, le trae memoria a la mente de Filemón y le dice: acuérdate que aún tú mismo te me debes a mí. Me gusta porque le dice: tú eres un hombre que estás confortando los corazones de los santos. Hace falta gente en este tiempo que se atreva a confortar el corazón de la gente. Estamos cansados del desánimo. Atrévete a animar a tu hermano. Atrévete a ayudarlo. Atrévete a llevarlo al propósito que Dios quiere para él. Oiga, Filemón confortaba. Filemón no desanimaba a nadie. Un colaborador de Cristo anima. Wow. Anima, ayuda, impacta una vida. Un colaborador de Cristo nunca se va a prestar para desanimarte, para que tú abortes el propósito de Dios en tu vida. Jamás. Un colaborador de Cristo va a favor de la obra de Dios. Aunque no lo entienda, va a favor de la obra de Dios. Un colaborador de Cristo no estanca un propósito. Un colaborador de Cristo no paraliza un propósito. Un colaborador de Cristo no se presta para eso. No se presta para eso jamás. Un colaborador de Cristo sabe qué hace, ayuda a otro. Wow, los otros días yo estoy con alguien y me dice: ¿sabes qué? He tomado la decisión de ayudar a este hermano. Voy a sacar tiempo de mi tiempo porque yo quiero discipular a este joven. Eso lo hace un colaborador de Jesucristo. Y aunque tú piensas que tú estás trabajando en vano, tú no estás trabajando en vano. Nada de lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra para Dios es en vano. A su nombre. Nada. ¿Tú sabes qué es en vano? Ayudar a otro a abortar un propósito. Eso es en vano. Hacer que otro aborte un propósito de Dios, eso es en vano. Hacer que otro suelte lo que Dios puso en sus manos, eso es en vano. Tú no eres Superman por eso, no. Tú estás mal por eso. Dios no nos llama a eso. Dios no nos llama a eso. Pablo no pierde tiempo con este hombre. Cuando Dios ponga a alguien a tu lado, no pierdas el tiempo con él. Ayúdalo. Sé de bendición a esa vida. Dedícale tiempo a esa vida. Que lo que tú no estás viendo ahora, en el camino y en el tiempo de Dios, vas a ver un cumplimiento. Vas a ver un cumplimiento. Hay promesa para eso. Vas a ver un cumplimiento. Vas a ver ese cumplimiento. Ya termino casi. Pablo le escribe. Le dice: establece una relación con él. ¿Por qué? Para los que de tu casa, para los que están en tu casa vean que tú tienes una buena relación con Onésimo. Acuérdate que tú eres colaborador. Acuérdate que tú eres la cabeza en este momento de esa iglesia. Cuando tú estableces una buena relación, cuando tú le demuestras a los demás que tú lo perdonaste. Muchos están esperando que cuando él llegue, tú le arranques la cabeza.
Pero como yo escuché que tú confortas a los santos con amor y por la fe que tú tienes en Cristo, tú vas a ayudar a esta vida que yo te estoy enviando. Recíbelo como a mí mismo. ¡Wow! Recíbelo como a mí mismo. ¿Qué clase de amor tenía ese hombre? ¿Sabe algo? Si algo te debe, y si te debe algo, o sea, si se fue y te llevó algo, yo lo quiero pagar, ponlo a mi cuenta que yo lo quiero pagar. Yo quiero hacer algo por esa vida. Yo estoy viendo que esa vida ya no es la misma. ¿Sabes una cosa? Esa vida está mostrando cambio y yo quiero hacer algo por esa vida para catapultarlo al propósito divino de Dios en su vida. ¿Qué estamos haciendo para que alguien regrese a casa? ¿A cuánta gente has ayudado a que regresen a casa? ¿Quién está en tu mente pasando ahora mismo? ¿O quién está en tu corazón que tú deseas que regrese a casa? ¿Por qué no ha regresado? ¿Cuáles son las herramientas que se necesitan para que ese Onésimo regrese a casa? Onésimo cuando regresa, ya había dejado de ser esclavo, ¿sabe? Ya él no regresaba como esclavo. No era que Filemón lo perdonaba para cuando Onésimo regresara iba a continuar siendo el mismo esclavo. No. Onésimo regresaba a casa, pero regresaba a la iglesia de Colosense como un miembro más de la familia de esa congregación. O sea, y termino, si la esclavitud de tus pensamientos, de tus malas decisiones, de tus malas acciones, del pecado, te alejaron de casa, hoy es un buen día para regresar a la casa. Si soltamos en el camino por alguna esclavitud algo que nos ató, algo que te hizo cautivo, hoy es un buen día para regresar a la casa. Aquí hay un pueblo de Dios que ora. Aquí hay un ministerio de intercesión que ora por los onésimos que se fueron de casa y por los onésimos que regresan a casa ya no como esclavos, sino como iglesia y como pueblo de Jesucristo. Hoy es un buen día para que regreses a casa. Hay que soltar la apariencia ya. Hay que soltar ya el estuche ese y el uniforme de cristiano. No. Entiende, reconoce tú mismo que la esclavitud te ha llevado a otro lugar y tú no has entendido el propósito o el llamado que Dios te está haciendo. Es tiempo de regresar a la casa. Hacen falta colaboradores de Dios. Hacen falta colaboradores de Jesucristo para que los onésimos regresen a casa. Y si se lo vas a dar, dáselo fuerte. ¿Me entiendes? Hace falta gente que se atreva a traer a otros a casa.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a traer a Onésimos a casa, a hombres que quieran trabajar para ti, a hombres que se atrevan a luchar por tu familia, pero sobre todas las cosas, que te amen, que sean fieles a ti. Dios mío, mira a tu pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos de una manera linda y especial. Tú conoces cada uno de los pensamientos de este pueblo, lo que hay en sus corazones, sus metas, sus sueños, sus objetivos. Señor, en el nombre de Jesús, contesta cada una de las peticiones de ellos. Pero sobre todas las cosas, trae a casa a todo aquel que se ha desviado y que se haya alejado de esta casa. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por la vida, gracias por todo lo que hace, gracias por este momento. Gracias, Señor. Amén y amén. Si no hay otro anuncio, Leonel, vamos a despedirnos.